Hola amigos y hermanos, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana? Hay una larga lista en las iglesias de las oraciones que las personas piden por salud, por su economía, por las crisis en su familia, por distintas necesidades del mundo que nos rodea. Pero déjeme decirle algo, lo grave no es esto, porque al fin y al cabo vamos a nuestro Padre Celestial a pedir aquello que consideramos necesitamos. Pero el problema está en que los hijos de Dios, los cristianos, aquellos que hemos sido rescatados para formar parte del pueblo escogido de Dios, no hemos comprendido que lo que nosotros en realidad necesitamos no es más dinero, no es recuperar la salud, no es tener a alguien que nos ame, no es las posesiones materiales, no es lo que nuestro corazón egoísta está anhelando, lo que realmente necesitamos. Necesitamos algo más, mucho más sublime, algo eterno, algo permanente, algo que solamente tiene Dios en su mano. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los hijos de Dios, los cristianos, no estamos pidiendo eso, que es lo que realmente necesitamos. Pero gracias a Dios que tenemos la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso. Y vamos a ver hoy los motivos de oración que Pablo está poniendo en las manos de Dios por sus hermanos en Éfeso. Nos toca leer en el capítulo 3 la segunda parte, versículos del 14 en adelante. Y dice precisamente el título de este párrafo, Oración por los Efesios. Y dice versículo 14, por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que sean arraigados y cimentados en amor, y que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es el amor de Dios. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ya el otro día, en el capítulo 1, habíamos sugerido 3 motivos de oración que el apóstol Pablo pedía por sus hermanos. Uno de ellos es que se nos fuera dado espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría para aprender a vivir conforme Dios quiere. Revelación para conocer a Dios, para entender su palabra. Y también pedía el ser iluminados para conocer la esperanza a la cual Dios nos había llamado. Aunado a estos motivos de oración, ahora vamos a ver estos. Y lo primero que Pablo pide, dice, le pido a Dios que por medio de su espíritu y con su poder ustedes sean fortalecidos en lo más íntimo de su ser. ¿Por qué habemos cristianos? ¿Por qué habemos hijos de Dios blandengues, débiles, que ante cualquier adversidad caemos en confusión, caemos en desconfianza delante de Dios? Porque somos personas débiles en nuestra fe. Y lo primero que el apóstol Pablo está pidiendo aquí es que seamos fortalecidos. Dice, le pido que por medio de su espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca en lo íntimo de su ser. Queridos amigos, yo quiero sugerirlos que ustedes, si tienen su Biblia en la mano, tomen un plumón y subrayen toda esta porción y léanla y reléanla de tal forma que podamos grabar en nuestra mente estos motivos de oración que tienen un gran valor. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has orado diciendo, Señor, yo ruego por tu espíritu que me fortalezcas en mi interior para que yo pueda permanecer firme delante de ti? ¿Cuántos de nosotros caemos víctimas de la angustia, de la preocupación, del enojo, del abatimiento, de la confusión, de la duda? Porque no hemos sido fortalecidos, y el que da la fortaleza es Dios a través de su espíritu. Como decía un amigo que quiero mucho y que está en Pueblo, y él decía, si yo hoy a Dios le pidiera un coche nuevo, no lo sé si me lo vaya a dar. Pero si yo le pido algo que está conforme a su voluntad en la Escritura, de seguro me lo va a dar. Si yo hoy día oro y le digo, Padre, estoy en confusión, estoy abatido, estoy caído,
envía tu espíritu que me fortalezca en mi hombre interior. Dios lo va a hacer. Y dice la manera completa, dice, los fortalezca en su íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Recuerde que el Evangelio es Cristo habitando en nosotros. Dios ya no habita en el templo de Jerusalén. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nuestro cuerpo, en nosotros, por su Espíritu. Y sigue diciendo otro motivo. Y pido que arraigados y cimentados en amor, podamos comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Queridos amigos, ¿por qué tenemos tantos problemas con las demás personas? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué tenemos lucha de poder? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué ofendemos a las otras personas? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué queremos ganar en mi punto de vista? ¿Por qué no podemos perdonar? Por la falta de amor. Y esa falta de amor se da en todas las esferas de nuestra vida, sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea con los padres, sea con la familia, sea con los vecinos, sea en el trabajo, sea con las amistades, sea entre los novios. Donde quiera tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no conocemos el amor que viene de Dios. Amigos, nosotros fuimos creados y dice ahí en Génesis capítulo 1 que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero también la Escritura nos dice que una vez que Adán y Eva hubieron pecado, se rompió esa imagen de Dios en nosotros. De tal manera que hoy día no sabemos amar. Y lo que necesitamos ante los diferentes conflictos que tenemos con las personas no es orar que Dios cambie a las demás personas. Es orar que Dios a nosotros nos dé el suficiente amor para poder amarlos a ellos. Queridos amigos, si el Señor Jesucristo no hubiera ejercido esa calidad de amor, el amor ágape, el amor a pesar de, tú y yo no seríamos parte del pueblo de Dios. Somos del pueblo de Dios gracias al amor ágape de Dios, que dice, a pesar de cómo eres, a pesar de cómo piensas, a pesar de cómo vives, a pesar de las decisiones que tomas, a pesar de tus errores, así Dios nos ha amado. Si nosotros pudiéramos aplicar esto en la relación con las personas que nos rodean, otro gallo nos cantara, dicen los mexicanos. Y un motivo más dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. El único que pudo vivir esa plenitud del Padre era Jesucristo mismo hecho hombre. Pero hoy día, entre nosotros, yo no alcanzo a ver una persona que pueda vivir en esa plenitud de Dios, en donde ante la enfermedad, ante la aflicción, ante la adversidad, pueda mantenerse de pie, pueda estar en paz con sus semejantes, y que por estar lleno de la plenitud de Dios, esa persona pueda rebosar en su copa para ser la sal y la luz del mundo, en un mundo que se está cayendo a pedazos. Queridos amigos, queridos hermanos, aquí tenemos 3 motivos de oración. Yo le pido, por favor, márquelos y apréndalos de memoria. Y cuando usted tenga sus tiempos de oración, está bien que pida por su salud, por su economía, por sus deudas. Está bien que lo haga. Pero antes y de manera muy importante, yo le pido que usted ore de esta manera. Señor, que tu Espíritu me fortalezca. Que Cristo more en mí y a través de Él venga la fortaleza en mi fe. Señor, que yo pueda conocer la grandeza de tu amor y cuán ancho, cuán profundo es. Señor, que tu amor more en mí para que yo pueda compartir ese amor. Y Padre, yo te ruego que tu plenitud sea real en mi vida, de tal forma que yo pueda reflejar esa plenitud en Dios. Y mire de qué manera termina Pablo esta frase, y dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones y por todos los siglos. Amén. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir. Queridos amigos, en 2 pasajes distintos, la Biblia nos enseña que Cristo mismo hoy día intercede por nosotros.
ante el Padre. Y allá en Romanos se nos enseña que el Espíritu de Dios intercede por nosotros aún con gemidos indecibles. Porque nosotros no sabemos pedir, dice Santiago, porque nosotros pedimos conforme a nuestros deseos engañosos de nuestro corazón. Oramos por aquello que creemos que necesitamos, pensamos que si pedimos por aquello que necesitamos, estaremos felices, estaremos cómodos, estaremos seguros. Pero por lo que dice Pablo, no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos en medio de este tiempo difícil es el que podamos tener el Espíritu de Dios que nos dé sabiduría, que nos revele a Dios para poder conocer a través de la Biblia, que sepamos la esperanza a la que nos ha llamado, que como leímos el día de hoy, que podamos ser fortalecidos en nuestro ser interior, que podamos conocer la dimensión del amor de Dios, que obre en nosotros para que podamos reflejarla a otros y que podamos experimentar la plenitud de Dios. Entendiendo que cuando tenemos esa plenitud de Dios en nosotros, dejamos de necesitar las cosas. Nosotros queremos satisfacer nuestros vacíos con las cosas, con las personas. Pero por lo que dice el apóstol Pablo, cuando Dios llena nuestra vida de manera plena, dejamos de necesitar las cosas y las personas para ser llenados únicamente por su presencia. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, gracias por tu palabra y por la manera que Pablo oraba por sus hermanos en Éfeso. También nosotros, Señor, ahora tomamos sus palabras y queremos orar. Yo oro por las personas que ven este video, de aquellos que son de nuestra congregación, aquellos que son de otra congregación, inclusive de otro país. Pero yo ruego por ellos, Señor. Seguramente pueden estar enfermos, pueden tener una crisis, pueden no tener la suficiente comida o vestido, pueden tener problemas en su hogar, pero lo que más necesitamos es que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por la presencia de tu Espíritu, que Cristo more abundantemente en nuestro corazón y que podamos conocer la grandeza del amor, de tu amor en nuestra vida. Señor, ayúdanos a comprender cómo tu plenitud inunda nuestro ser, de tal manera que no vivamos tristes o angustiados porque creemos que necesitamos las cosas y las personas para poder ser felices, cuando en realidad nuestra felicidad está en ti. Danos de tu gracia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, yo espero que podamos memorizar estos motivos de oración y a partir de ahora téngalos por escrito, y cuando usted tenga su tiempo de oración personal, pídalo a Dios y esperemos, confiemos en cómo Dios va a cumplir esta necesidad en nosotros. Nos vemos el día de mañana.